Podemos, mientras tanto, mientras se van sumando todos, ir discutiendo. Quien haya visto la peli, no sé, me gustaría saber imágenes, ¿no? Como momentos de la... Bueno, ya Gladys dijo uno, ¿no? El momento en el que Bagdad dice, ¿no? Que para ella es un momento de la vida importante es ese, ¿no? Como agacharse a recoger cosas. Cosas así como frases, imágenes, algún pasaje que les haya llamado la atención, para mí sería muy interesante, como para arrancar la discusión. ¿Les la vieron? ¿Qué opinan? ¿Qué cosas Me rescatan? encantó la parte de las manos. Ella dice, realmente lo que quería hacer era un video de mis manos como se van envejeciendo. Bueno, no hizo nada que ver con, no tenía nada que ver con eso, la verdad, pero me llamó la atención esa acotación que ella hacía. Me llamó también la atención la parte de la legislación. Me pareció interesantísimo que haya una legislación para que se pueda recolectar lo que va quedando en los campos. Pues, o sea, eso me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, el problema social de la comida, que todos sabemos, todo lo que se bota, todo lo que se pierde, eso ya es algo que está más que obvio. Bueno, no es obvio, ¿no? Pero bueno, por lo menos a nosotros aquí en Venezuela nos golpea de frente constantemente. Creo que en México también, porque también hay mucha hambre, aunque estén mucho mejor que nosotros, pero bueno, esas fueron las cosas básicas, además de lo que comenté de la conexión con esta obra que estoy haciendo, que se llama El Sembrador, o se llama la siembra de Ascardio, porque el nombre se lo puso el médico, pero yo lo iba a llamar las espigas, para que tú veas, porque son como piezas de acero inoxidable que me parecen espigas. Y bueno, ya hablé suficiente para dejarle campo a las demás personas. Gracias, Gladys. ¿Quién más quiere agregar así imágenes, pasajes que les hayan interesado, les hayan llamado la atención de la película? A mí me gustó mucho, bueno, como hablando en general en la película, ¿no? Esa, como esa relación íntima que se siente con las razones por las que cada individuo decide o se ve obligado o X, ¿no? Por la que cada quien espiga. Y o sea, me pareció que genera una cierta dignidad y humanidad en ese hecho y en un acto normalmente o socialmente como despreciado y desplazado, ¿no? Es como esa dignidad de lo marginal. Eh, y me llamó particularmente la atención ese vínculo que ella hace con la memoria y con el recuerdo, ¿no? La cosa de espigar o recolectar como memorias y recuerdos, porque me parece que finalmente creo que todos hacemos eso, ¿no? Entonces yo me conecté como mucho con eso y de alguna manera lo podía percibir en el resto de las personas que aparecían, porque es como si en ese acto de explicar consiguieran un significado y van armando como una suerte de identidad y de memoria a partir de eso que están haciendo, ¿no? Eso es como lo que más me quedó, esa cosa con la memoria y como la dignidad humana de hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Yo, Sí, bueno, a mí me llamó, entre varias cosas que ya pues mencionaron, lo que faltó de mi parte fue la parte de cuando ella habla de las papas con las formas y que las agarra y que las empieza a fotografiar y que hace todo un trabajo con eso, ¿no? Esa parte también me llamó mucho la atención, aparte de las otras que ya mencionaron, ¿no? muy bien. Gracias, Heriberto. ¿Quién más? Más cosas que puedan rescatar de la peli. Bueno, a ver, yo puedo. Sí, claro. Bueno, me llama la atención mucho el tema legal. Por ejemplo, que ella haya entrevistado al abogado y el abogado con su toga en pleno campo, explicando por qué eso podía ser legal. Y después, eso me llamó mucho la atención, me pareció muy entretenido. Y además es una crítica bien poderosa. Igualmente, pues la crítica de la gente que vive en esas casas rodantes, que recogiendo bueno, toneladas y toneladas de papas que estaban simplemente siendo abandonadas. También me llamó la atención el que hubiera esa distinción entre los que recogen desde el piso y los que recogen desde los árboles, que eran los, ¿cómo se llama? Los recolectores. Porque
Los espigadores y los otros eran los que eran Recolectores. que recogían frutas de los árboles. Pero ellos le daban Recolectores. sí, pero ellos le ponían otro nombre, no me acuerdo ahora cuál era. Era como que tenía que ver con la vid. Pero bueno, en fin, y nada, me llamó la atención ese tipo de cosas que dentro de este submundo tuvieras también distinciones. ¿No? No es lo mismo el que recoge del piso que el que recoge del árbol. Una manzana que ya está pasada o que simplemente no cumplía con los requisitos, porque inclusive después de ver la película tuve la oportunidad de ir al mercado y entonces, claro, todas nuestras papas no pasan por ahí ni de casualidad. O sea, no entrarían dentro de la categoría, todas nuestras papas son mucho más grandes de lo que ellos consideraban como una papa vendible. Entonces, bueno, me pareció, la verdad que es una película que es una llamada de atención interesante, muy pegada a esa realidad de los excesos en los cuales vive el mundo moderno, sobre todo un mundo de primer mundo, donde una fecha de vencimiento algo que se vence mañana, pues tienes que votarlo hoy o mañana mismo. Eso también me pareció bien interesante, cosas que nosotros ya vivimos en Venezuela hace muchos años. O sea que sí, esas fueron las cosas que me llamaron a mí más la atención. ¿Está hablando solo? Bien. Muchas gracias, Fernando. A mí me gustó mucho la selección que hizo ella en cada una de las imágenes y también la analogía que te comenté al inicio de que yo no lo había pensado antes, ¿no? Que de repente hay muchos artistas que también que también son inspiradores porque trabajan haciendo obras de arte con desechos o con elementos encontrados que consiguen, por ejemplo, como Alberto Asprino, que él trabaja y hace, por ejemplo, en el mar y va buscando elementos y hizo como una exposición bellísima ahí ¿cómo se llama? En la biblioteca de la Universidad Católica. Y bueno, eso nunca lo había como relacionado con los inspiradores como tal, ¿no? Estos artistas que hacen estas obras de arte y que siempre me parece súper impresionante porque digo, yo no lo podría hacer, o sea, no sé cómo hacen para agarrarlo y darle la vuelta y generar estas obras de arte, ¿no? Como él o Carlos Anzola o tantos artistas que lo hacen. Me gustó mucho el documental, muy bueno. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Me alegra que haya sido rico, ¿no? Como sugerente, que les haya hecho pensar muchas cosas y que hayan logrado conectar eso con cada uno de sus particulares intereses, ¿no? Y que les haya impresionado de formas distintas. Me gustaría retomar un par de cosas que acaban de decir justo Fernando y Lubezka, aparte de lo que han dicho los demás. De Fernando me parece interesante, bueno, aparte de las cosas muy particulares que señalaste, ¿no? Pasajes que te llamaron la atención, que a mí también. Me parece interesante llamar la atención sobre por qué voy a utilizar eso como guía, ¿no? Para la clase de hoy, que como recordarán, el tema es la apropiación, ¿no? La apropiación en el arte contemporáneo. Me parece interesante la película por el método que pone en marcha, ¿no? Lo que me interesa más que los temas, ¿no? Que a lo mejor están muy ligados, ¿no? A ciertos casos muy específicos que tienen que ver con algunas cosas como las que mencionó Gladys también, sobre ciertos, pues sí, precariedades y circunstancias muy particulares de la sociedad contemporánea en general. Más que sobre esos temas, me interesa la metodología a través de la cual se acerca a esos temas, ¿no? Y esto es algo que ha dicho, creo que ahora, Lubezka, ¿no? Al relacionarlo con los artistas. Eso es lo que quiero hacer. Quiero intentar relacionar la película, como ella misma lo hace, con las prácticas artísticas contemporáneas que hemos estado estudiando hasta ahora, y hacer evidente cómo, en buena medida, muchas de esas prácticas a eso se dedican a recolectar, a recoger cosas, a recoger restos, retazos, fragmentos, ¿no? Y a reelaborarlos, a reensamblarlos, diría, ¿no? Y me parece interesante lo es que digas, no, yo no sé cómo hacerlo porque creo que, o al menos en las partes de la película que hablan de arte, ¿no? Como este señor que recolectaba cosas y le dice, Bardal le dice a su esposa, ¿usted cree que su esposo es un artista? Y le dice, bueno, hay mejores. Ese luego un artista de verdad, ¿no? Al que entrevistan. Salvo esas partes, la película parece no hacer énfasis en el arte en general. Entonces, me llama la atención que tú digas, yo no sé cómo lo hacen, yo no podría hacerlo. Yo creo que eso tiene que ver con que pensamos que recolectar en el arte es literalmente eso, levantar cosas, ¿no? Y utilizarlas para hacer algo. Y la propuesta que les quisiera traer hoy es que la recolección es una recolección de muchas otras cosas. Que ese espigueo funciona de múltiples formas, no funciona únicamente recogiendo literalmente basura o recogiendo cosas,
sino no ensamblando lo que quiera. ¿Sí? De hecho, así comienza la peli, no sé si se acuerdan, dicen espigar, ¿no? Y busco un diccionario. Espigar es aquel que recoge cosas, ¿no? ¿Se espigan qué? Dice ella. Se espigan lo que sea, como dijo hace un rato también Carla, ¿no? Se espigan recuerdos, se espigan imágenes, se recogen palabras, textos, experiencias, sonidos, en fin, ¿no? Podemos espigar cualquier cosa, esa es la propuesta que quisiera traerles hoy, y de eso va la clase. Entonces, la metodología, pues, es lo que más me interesa de la peli, salvo, bueno, las cosas que ustedes ya mencionaron, que también son muy ricas, ¿no? Imágenes como, no sé si recuerdan, este señor de botas muy particular, como a mitad de la película, que dice que para él espigar es un asunto ético, ¿no? Antes que otra cosa, él tiene trabajo, tiene seguro social, él podría hacer cualquier otra cosa, pero él decide dedicar su vida a esto, ¿no? No sé, hay unas coincidencias muy interesantes también, como Jean Laplanche, ¿no? Que aparece, este psicoanalista que aparece a inicios de la peli, más hacia el final aparece una hacienda que había sido de unos familiares de Edward Muybridge, este fotógrafo, este cronofotógrafo. En fin, como los distintos guiños que van apareciendo una y otra vez tienen que ver con la idea del montaje, con aquello que es fragmentario en apariencia y que requiere de cierto distanciamiento para ensamblarlo de una nueva forma, una forma más interesante, propositiva, lo que quieran. Entonces, bueno, esa es la idea que quiero sostener hoy, la metodología del ensamblaje, del montaje o del collage, incluso, si quieren verlo así. Entonces, bueno, voy a ir sobre eso, les quiero compartir, como siempre, como una introducción de algunos casos, algunas referencias históricas y teóricas, y después me gustaría que nos centráramos en tres aspectos, en tres autores específicos, sí, en las distintas formas en que esos autores llevan a cabo estas prácticas de la apropiación. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Ok. Bueno. Después te quiero hacer otra pregunta, pero cuando termines. ¿Cómo? Que después te quiero hacer una pregunta, pero cuando termines la... O sea, en referencia a lo que estabas comentando. Yo digo que Bueno, si quieres aprovechas de una vez, ¿no? ok. En cuanto hablas de, por ejemplo, de las apropiaciones que, o sea, que ser inspiradores nos podemos apropiar de recuerdos, de cosas, también podría ser apropiarse de otras obras existentes, como hacen muchos artistas contemporáneos que se apropian de obras existentes y las muestran con una nueva interpretación, como con un nuevo lenguaje. Eso Sí, también y podría ser entrar en inspiradores, como Rafael Arteaga o de que... eso van los últimos tres casos, justamente. Sí, Okay. definitivamente. Y son los casos, como te imaginarás, más problemáticos, ¿no? O que Sí, pueden llegar a ser polémicos. Entonces, sí, claro, de eso va la última parte de la clase, los tres casos que mencioné, de eso va. Y ahorita te muestro. buenísimo. Gracias. Bueno, entonces aquí va lo que les quiero compartir. Ok, ya creo que ya pueden verlo, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, bueno, entonces la idea del tema es abordar la apropiación en el arte contemporáneo y particularmente a mí me parece que eso supone poner en disputa la concepción que tenemos de autoría, de autor, de artista en ese sentido, y por aquí me estoy adelantando ya un poquito de lo que acaba de decir. Pero no solo eso, o sea, no solo lleva consigo la disputa de la autoría, creo que lleva consigo la disputa de, antes que de la autoría, de lo que entendemos por obra de arte, ¿sí? Por ese objeto supuestamente singular al cual llamamos obra de arte, problematizarlo, creo que es una de las cosas que permitiría hacer este documental que vimos. Después de problematizar la obra, supone, por supuesto, problematizar lo que entendemos por artistas, si esa obra no es tan singular como creíamos, sino que se puede reensamblar y remontar de varias veces, de varias formas, ¿quién la crea entonces? ¿Quién es el autor? En ese sentido. Entonces, problematizar la idea del artista, la idea también individual, ¿no? De ese sujeto supuestamente genial, ¿no? Dotado de una sensibilidad excepcional y demás, problematizaríamos eso. Y eso en última instancia, creo que supone, a través siempre de la idea del montaje, que ahorita les voy a definir un poco, creo que eso supone preguntarnos dónde está la línea que divide, ¿no? Esos experimentos y esas formas de creatividad del plagio, lo que conocemos como plagio y que por lo general en el contexto académico, ¿sí? Esto es azul. O mejor, Angie. Que alguien tiene por ahí un micrófono. Yo estaba arriba un coño, estamos aquí en la... Decía, Perdón, discúlpenme, profesor. Es que acabo de ingresar por el celular, perdóneme. no, decía entonces, eso supone esas otras problematizaciones, preguntarnos dónde está la línea, ¿no? Que dividiría esa experimentación y esa creatividad del plagio, ¿no? Es una cosa que en la academia está obviamente condenada y que conduce también en términos de propiedad cultural a delitos y demás. Entonces, bueno,
De eso va la clase. O montaje, obra, autor, plagio. ¿Okay? Bueno, montaje primero. Okay. La idea que tengo o que me interesa compartir de montaje la tomo de la vanguardia soviética, en realidad, específicamente del cine, el trabajo del cine soviético, de las teorías de Bertov, sobre todo. Y esto que ven aquí es una ficha de la película, justamente, el hombre de la cámara. Una película muy famosa que les voy a mostrar ahorita un pedacito, nada más, obvio, ustedes la pueden ver completa en YouTube, si no es que la han visto ya. Esto es un fragmento de uno de los manifiestos de Bertov al respecto, ¿no? Específicamente sobre la idea del montaje. Dice, montar significa organizar los fragmentos filmados, es decir, las imágenes, en un film. Es decir, escribir el film por medio de las imágenes rodadas. Y no escoger trozos filmados para hacer escenas, cual considera él debería ser una desviación teatral, o trozos filmados para hacer leyendas, que podría ser una desviación literaria. Es decir, si ven ahora los fragmentos de la película van a entender esto mejor. Montar para el cine soviético y particularmente para un tipo tan radical al respecto como Bertov era tomar las imágenes que iba grabando, grabarlas sin ningún tipo de orden específico, ¿no? Sin la concepción previa de una historia, de una leyenda o de la creación de una escena en particular, digamos, donde algo ocurre, pues, sino ir tomando imágenes, ¿no? De manera un poco quizá caótica, sí, pero sobre todo fragmentaria, para luego, teniendo ese montón de imágenes, pensar cómo rearmarlas, cómo reensamblarlas para que contaran algo en particular. Y aquí quiero, a ver, ayúdenme a decirme si ven la peli, ven el video. Sí. Ok, les voy a poner unos pedacitos y no tiene sonido, entonces yo voy a ir hablando encima para ir explicando algunas cositas, ¿sí? Sí. Mientras lo vamos viendo. Ok, estos son algunos fragmentos muy al inicio de la película, El hombre de la cámara. Lo que ven allí es un sujeto, en parte aquí, justo ahora, que está tomando, ¿no? Está haciendo unas tomas, está viendo a estas personas que van en estos carros, ¿sí? Y justo ahora, ahí ven cómo se abre la toma, digamos, ¿no? Y lo que estamos viendo es a ese sujeto que estaba haciendo esa toma antes, ¿sí? Volvemos a la toma inicial, después volveremos a esa otra toma donde vemos a este sujeto filmando. Hay por lo menos dos cámaras involucradas aquí, lo que quiero decir, ¿no? Aquí hay una segunda cámara que graba al sujeto que está grabando a su vez. Y luego hay una serie de juegos, como el que pasó hace un ratito, donde la cámara accede a unos sitios donde nosotros no podríamos acceder, como por ejemplo debajo de un tren, ¿no? Pasando por sobre las vías para ver cómo pasa por encima un tren. Ese tipo de juegos se van haciendo cada vez más complejos a lo largo de la película. Sí, yo evidentemente edité la película para reducirla en este pedacito para dar la clase. Esto pasa mucho más adelante. Vean cómo las imágenes de pronto se congelan, se convierten en fotogramas, que pues, para el tipo de película de entonces era como funcionaba, la sucesión de varias fotografías muy rápidas una sobre otra. Ahora la película está mostrándote cómo funciona ella misma en realidad. La película te está mostrando que ella es una serie de fotografías que pasan muy rápidas una junto a otra y que dan la ilusión de movimiento. Y aquí hay una cosa aún más interesante, la toma se ha abierto aún más y no solo ves ya la fotografía, ¿sí? Ese fotograma, sino que ves, o vimos en ese momentito, y aquí lo estamos volviendo a ver, el carrete, ¿sí? El celuloide sobre el cual está impresa esa imagen. Y aquí ves aún más abierta la toma, ¿sí? El lugar donde el editor está trabajando con todos esos carretes. Aquí lo que están viendo, ¿no? Las distintas tomas por temas. Y ahora lo que van a ver, justo ahora mientras hablo, es cómo el editor, de hecho la editora, que es una cosa muy interesante, que se incluyera el trabajo de una mujer, la pareja de Bertov además, la editora está mostrando cómo hizo o cómo está haciendo la película, cortando y pegando constantemente, que es como funcionaban las películas cuando estaban hechas sobre a base de celular. ¿Sí? Lo voy a dejar hasta aquí para no extender. Esa era la partecita que me interesaba compartirles. Entonces, lo que veo un poco en esas escenas en particulares del hombre de la cámara es la metodología del montaje, justamente. Hacer evidente cómo podemos construir una narrativa, cómo podemos construir un relato, en este caso fílmico, pero en la clase de hoy hablaremos de obras de artes visuales, a través de una suerte de cortar y pegar, ¿no? De reensamblar fragmentos dispersos en un único y nuevo y probablemente sugerente discurso. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿O fue muy complicado? Sí, no, buenísimo. Ok, bueno. Les recomiendo si la película es buenísima. Búsquenla en YouTube, está completa y bueno, hay unas versiones que ya tienen sonido y así, pero bueno, realmente es una joya por sí sola todo el asunto de la composición visual. En fin, me quedo con esa idea del montaje. Entonces, cuando hablo de montaje, a eso me refiero, a la manera en que podemos reensamblar, ¿sí? Copiar y pegar
distintos fragmentos, ¿sí? Digamos a la manera de un collage, ¿sí? Y ese es el primer punto por el que quiero traer esta discusión. Esa metodología del montaje, mientras ocurría en el cine soviético, es decir, la década de los 10, 20, bueno, más bien 20, iba a la par de una serie de experimentos también en las artes, pero en las artes en este caso visuales, donde digamos, aunque el término no era el montaje, ocurría algo parecido. Estoy pensando en el collage, ¿no? En estos primeros collages cubistas, el que ven a la izquierda se supone que es el primer, se le atribuye a Picasso como el primer collage de la historia del arte moderno, hay algunos antecedentes, pero bueno. En todo caso, este tipo de prácticas, ¿no? Donde en un soporte por lo general bidimensional, esa es la cualidad del collage, se pegan distintas cosas, se juxtaponen, de allí la palabra collage, en francés coller, pegar, distintas cosas, ¿no? Sobre un mismo plano, cosas que por lo general además suponemos que no van juntas, ¿no? Ese era el primer desafío que parecía introducir el collage al arte moderno, la implementación en la obra de una serie de materiales en apariencia extraartísticos, no artísticos. ¿Sí? En este caso, papel tapiz, a veces papel periódico, en fin. En otros casos, como estos que ven aquí, ya un poquito más adelante, la vanguardia soviética también. Elementos de la política, por ejemplo, fotografías, ¿no? Que se convertían luego en estos grandes carteles, ¿no? Con un fin claramente proselitista. Pudo haber tenido tuvo de hecho digamos, un interés mucho más experimental en otros casos, como el de la vanguardia dadaísta, ¿no? La composición era literalmente conducida a través del azar, ¿no? O de un supuesto azar, una especie de, que algunos teóricos llaman azar dirigido, ¿no? Toda la paradoja que se supone. Pero en fin, donde la acumulación de elementos era mucho más notoria y a la vez mucho más caótica y por ende mucho más, así, rica, interesante, ¿no? Y eso, bueno, saltando algunos momentos históricos, podría conducir a este otro tipo de cosas, ¿no? Las obras de todo el movimiento del arte pop y de la cultura pop en general, pienso particularmente en Warhol, un ejemplo que ya habrán visto varias veces, estoy seguro, y las relaciones que eso trae varias décadas antes con los ready-made de Duchamp, ¿no? Que es otra manera, digamos, de entender el collage. No es exactamente el mismo collage bidimensional del que acabo de hablar, pero es otra forma, ¿sí? De ensamblar nuevos elementos, elementos que ya existían. Eso creo que es lo fundamental, ¿no? De este tipo de reflexión sobre el montaje. Trabajar con lo que ya tenemos, pues básicamente. Hay una serie de cosas que están allí, más o menos fragmentarias, más o menos deshechas, ¿no? Eso puede variar, pero ya están allí, ya existen. El problema es cómo volver a conectarlas entre sí, ¿sí? De una nueva forma, de una forma distinta. Ese es el problema del arte pop, por una parte, y era ya el problema varias décadas antes del ready-made, de otras prácticas dadaístas, como la poesía dadaísta y demás. Pero bueno, aquí ven dos ready-made de Duchamp que van básicamente de eso, ¿no? De cómo juntar en este caso, dos objetos que ya existían, o en este caso, cómo reelaborar, cómo reensamblar, digamos, a través de una ligera intervención, una obra de arte que existía, que claramente no es la obra de arte, sino una reproducción. Muy bien, entonces todo esto para mí tiene que ver con una de los primeros retos, digamos, los primeros desafíos, de las primeras disputas que tienen que ver con qué es una obra de arte. Una obra de arte, en realidad, desde esta perspectiva, no es más que la manera en que hemos reensamblado una serie de objetos que ya estaban ahí. Hemos puesto en otro orden, digamos, los hemos dispuesto más bien de una manera distinta, ¿sí? Pero en una serie de cosas que ya estaban ahí, ¿sí? Que ya existían. Y creo que eso hace que la obra de arte llame la atención sobre su carácter objetual. Es decir, que antes que ser una obra de arte, es decir, antes de estar dotada de esta cualidad semi-sagrada, en realidad es un objeto como cualquier otro de nuestras vidas, un objeto del orden de los objetos cotidianos. Y eso me hace pensar en que el problema de los objetos es que no tienen, aunque en apariencia se supone que sí, no tienen realmente en un sentido pues ontológico, digamos, un único sentido, ¿sí? Un único uso, podríamos pensar. Un poco como el lenguaje. El lenguaje funciona en realidad según su uso, digamos, ¿no? El lenguaje tiene sentido en su uso social. Utilizamos palabras, las mismas palabras a veces para cosas muy distintas entre sí, ¿sí? Todo depende de dónde las digamos, quién las diga, cómo las diga. Entonces, ese carácter performativo del lenguaje creo que se aplica también para los objetos y me hace pensar, por ejemplo, en esto. No sé si se acuerdan de este famoso caso, ¿no? En que le lanzan un zapato a Bush, o se acordarán más recientemente en el mango que le lanzaron a Maduro también, ¿no? Lo que me hace pensar este tipo de ejemplos es que los objetos en realidad tienen sentido cuando los usamos de una manera en particular. Lo mismo ocurriría, siguiendo esa lógica, con una obra de arte. El sentido de la obra de arte estaría ligado pues al uso que damos a ella,
No prefiero a si la colgamos o no, o si la vendemos en una galería o no, sino al uso que hacemos de las partes que las constituyen mientras estamos confeccionando, estamos creándolas, ¿no? Que ahora problematizaríamos eso de la creación. En todo caso, pues igual que el lenguaje, insisto, las obras de arte tienen un uso distinto según el contexto en el que las despleguemos. Y por allí va un poco la reflexión que quiero ir armando ahora. Partiendo de aquí, creo que eso es un poco lo que ocurre en el documental que vieron. El documental, desde la cosa más narrativa, es decir, cuando Varda dice ciertas cosas o cuando entrevista a ciertas personas, hasta la propia visualidad, es decir, el propio montaje de la película, como ella misma utiliza fragmentos, habla de esto, habla de que en realidad las cosas no tienen un sentido dado de antemano, sino que están allí para ser reutilizadas y para ser reimaginadas. Piensen por un momento en un pasaje, no sé si se acuerdan, creo que es al inicio, cuando está entrevistando a una persona que se encarga de recoger basura, ¿no? Y de luego tratar de arreglarla, a veces la vende, a veces la arregla y se la queda, a veces la arregla y la regala, en fin. Muy al inicio, y la persona a la que está entrevistando dice, esto es muy fácil, en realidad está muy fácil esto de recolectar, porque hasta tenemos un mapita, dice. Entonces, ¿se acuerdan de esa parte de la película? Sí, sí. Tenemos un mapa, dice, el ayuntamiento nos da un mapita, ¿no? Y aquí dice dónde y a qué hora puedes recolectar las cosas para quedártelas o para venderlas o lo que sea. Y en verdad le dice, perdón, pero yo creo que ese es el mapa que el ayuntamiento da Antes que para que llegara ese es el mapa antes de que llegara el camión de basura. Claro, ese es el mapa que el ayuntamiento Entonces, nos da para que sepamos dónde tirar la basura, le dice ella. Le dice ella a él. Y él dice, bueno, es cierto, yo creo que estoy interpretando el asunto según, ¿no? Según me conviene porque esta es mi materia prima. Y creo que eso es lo que ocurre precisamente con la idea del montaje. El problema está más bien en el uso que hagamos de las cosas, ¿no? Y no en el sentido que suponemos que tienen de antemano. Piensen un poco en el propio título de la película, Los espigadores y la espigadora, que es lo que están viendo ustedes aquí. Los espigadores es, digo, partiendo de la pintura de Millet, pero siguiendo por todos los muchos otros tipos de espigadores que ella conoce, son una práctica, ¿no? Difundida y diversa, ¿no? Y la espigadora es ella, claramente. Es verdad que ha construido toda la película de esa forma. La película es un revoltijo de fragmentos y de pedacitos de aquí y allá y de ocurrencias, porque se habrán dado cuenta también que está lleno de ocurrencias, es decir, está lleno de errores también, ¿no? El montaje a veces, por su cualidad altamente experimental y azarosa, está abierto precisamente a experimentar también pues sí, con equivocaciones, ¿no? No sé si se acuerdan de esa parte, a mí me gusta mucho, me parece muy bonita, cuando está entrevistando una serie de espigadores que están recolectando uvas, ¿no? Y están jugando con unas tijeras, ¿no se acuerdan? Y están como cantando y cantan al ritmo del golpeteo de las tijeras, y ella está como muy emocionada, escuchando y grabando, y se le olvida apagar la cámara. Y mientras eso sigue pasando, ella va con su cámara colgada, obviamente, y la cámara va grabando, y ella cuando se da cuenta, obviamente al recolectar todo el material para pasar a la postproducción, dice, pues va, aquí lo meto, ¿no? Y lo mete y pone como un jazz de fondo, ¿no? Y dice, así que, como me equivoqué y se quedó encendida, ahí les va la tapa de la cámara bailando. Y es 1 minuto y medio donde no pasa absolutamente nada. No sé si lo recuerdan. Ese tipo de experimentos son los que me parecen interesantes que ella misma lleva a cabo, ¿no? Como la otra espigadora de todo esto. Y de nuevo, creo que todo esto no hace más que apuntar a que el uso más bien es lo que determina el sentido de las cosas, el lenguaje, así como el arte. Entonces, el primer problema que veo yo con la idea del montaje es cómo imaginamos que es eso de una obra de arte. ¿Por qué son tan singulares? ¿Son singulares realmente? ¿Y en qué consistiría esa singularidad? Hay una serie de ejemplos rápidos que quiero contar. Aquí hay dos en particular, en torno a la misma obra, la Mona Lisa, ¿no? Una es una obra de Warhol, Coloring Mona Lisa, que ven arriba a la izquierda, y abajo a la derecha una obra de Kunst, que además forma parte de otra serie de obras muy parecidas entre sí, ¿no? Donde está esta bola azul incrustada en medio de alguna otra gran obra del arte occidental, por supuesto. Aquí ven dos ejemplos, aquí hay otro más, una obra de Vic Muniz, ¿no? Que además, vean el título, ni siquiera es una especie, a ver, ni siquiera es un homenaje o una cita directa a la Mona Lisa, sino que cuando ven el asunto del peanut butter and jelly, ¿no? Los elementos de la composición con los cuales pinta la obra, lo que hay es una referencia directa al trabajo de Warhol, ¿no? Y cómo introdujo una serie pues sí, de elementos muy mundanos, digamos, con los que solía pintar a veces. Hay series muy famosas de pintura hechas con
salsa de tomate, por ejemplo. Entonces, hay como una doble capa aquí de citas, ¿no? Y de referencias, no solo a Da Vinci y a la Mona Lisa, sino a Warhol, a su vez, a la cultura de la apropiación, típicamente pop, en fin. Entonces, de nuevo, creo que hay aquí, o sea, creo que se presenta la necesidad de problematizar, ¿no? Que entendemos por obra y por obra singular. Pienso en otro tipo de casos, ¿no? Jean Tinguely, un artista francés de mediados del siglo pasado, muy conocido por esto precisamente, ¿no? Por reensamblar una serie de cachivaches de cositas que tenía por allí, herramientas, ¿no? Desperdicios, sobre todo metálicos, que luego podía reensamblar y a veces conectaba con motores y generaba movimientos entre ellos, ¿no? Son piezas que o pienso propiamente en la cultura pop y vean esta muy famosa obra de Hamilton que reúne, pues eso, todo lo que estaba ocurriendo más o menos en el momento, desde referencias a la gran industria del cine, por ejemplo, hasta la industria de los electrodomésticos, ¿no? Por supuesto, hay también aquí todo el machismo propio de esa cultura, ¿no? Vean esta mujer que queda aquí como convertida en un objeto, ¿no? Con una lámpara en la cabeza, la cultura del cuerpo, ¿no? En fin, la tele también, por supuesto, los carros, la industria, ¿no? Los carros, la marca Ford, en fin. Creo que hay aquí un ensamblaje también interesante que habla, en este caso, no es la cita de otros momentos de la historia del arte, sino de la historia de ese momento de este artista. Los 50, ya pasando hacia los 60. Y pienso que eso es en efecto lo que hizo todo el arte pop, ¿no? Pienso que, por ejemplo, las obras de Warhol, aunque quizá estaría mejor hablar de las de Robert Rauschenberg, pero bueno, las de Warhol también, son eso, son una serie de citas a esa cultura, ¿no? Esa cultura de masa. Vean esta serie de obras, por ejemplo, en torno a Marilyn, muchas de las cuales son tomadas de fotografías que aparecían en grandes revistas, ¿no? Populares. Pero pienso al revés también, o sea, pienso del otro lado, pienso que muchas de esas revistas, como estas tres que ven aquí, se alimentaban a su vez de las grandes producciones artísticas y culturales del momento, ¿no? De allí que, por ejemplo, ven a la derecha la portada, ¿no? De Newsweek, que es en realidad una cita, una obra de tanto a la industria naciente del cómic como a la obra de Liechtenstein, en medio una cita al cine y del otro lado una cita a la televisión. Entonces, creo que estos montajes y estas reapropiaciones son bidireccionales, ¿no? Hay una serie de trasvases que pueden ir, bueno, multidireccionales en realidad. No me gustaría que nos quedáramos con la idea de que solo los artistas se reapropian de y no necesariamente. Bloquear pues la posibilidad de que ocurra también. Pienso en casos mucho más politizados también, por ejemplo, aquí en México, en el movimiento estudiantil del 68, ven aquí uno de muchos carteles que se hicieron, en plenas Olimpiadas, ¿no? Del 68 y cómo se reapropian de toda la señalética de las Olimpiadas para llevar a cabo, ¿no? La serie de protestas que terminaron luego en una masacre histórica, ¿no? Ven aquí una de ellas, ¿no? Cómo cambiar los símbolos de algunas de las disciplinas olímpicas, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo en términos de represión y persecución y censura y demás. Y aquí ven otro ejemplo. La misma tipografía de las Olimpiadas, ¿no? México 68, una muy famosa tipografía, transformada, ¿no? En carteles que convertían esos símbolos, ¿no? Asociados a esa idea como de global, de la paz y de la hermandad que conduce por lo general los Juegos Olímpicos, a un escenario mucho más cruel, ¿no? Y de persecución, y estas imágenes son muy famosas, ¿no? Que superponen la cara del presidente en turno con la figura de un gorila, ¿no? Y de un gorila con un casco de los militares y la policía. O esta que me parece sensacional, donde las ruedas que guían, ¿no? Las bandas de los tanques con los que se reprimían las protestas, son en realidad los 5 guerreros olímpicos. Creo que hay otra serie de reapropiaciones allí, mucho más politizadas, que pueden estar interesantes. Dicho sea de paso, todas estas imágenes de la tipografía, diseñadas por un equipo propio de las Olimpiadas, eran a su vez una reapropiación de todo el movimiento de la psicodelia propio de los 60, ¿no? Entonces hay como muchas capas si queremos seguir yendo poco a poco hacia abajo. Y a propósito de esas capas, y para ir más atrás aún, no es algo nuevo en realidad. O sea, lo que estamos discutiendo, si bien quiero que lo expliquemos al arte contemporáneo, lo que les propongo es hacer evidente que no es tan nuevo. Esto es una fotografía de principios del siglo XX, ¿sí? En París. Vean aquí lo que estaba ocurriendo ya, la superposición de todos estos carteles, ¿no? En la fachada de un edificio. Y bueno, lo que eso supone en términos de el auge de la industria publicitaria, ¿no? Y de los carteles, y como eso supondría eventualmente, ¿no? Un choque con lo que entendemos por alta cultura o por arte, con la mayúscula. Y precisamente porque no es tan nuevo, conecto eso con esto.
la superposición de imágenes en que vivimos actualmente, ¿no? Día con día, en todo momento, en nuestras cuentas de redes sociales, en este momento en el que hablamos, ¿no? En fin, creo que no hay que perder de vista esas cuestiones. Bien, este repaso rápido me sirve para pensar la idea del montaje y proponerles un par de referencias muy puntuales. La primera, el trabajo de Walter Benjamin, un importante filósofo alemán, muy conocido por un textito, igual y lo han leído ya, que se llama La obra de arte en la época de superproductividad técnica. Pero bueno, me interesa más que este otro trabajo, un trabajo así titánico, inconcluso, de hecho, el libro de los pasajes. El libro de los pasajes es literalmente un libro que se centra en pensar los pasajes, que son los que están viendo aquí a la derecha, los pasajes comerciales del París de finales del siglo XIX y principios del XX, pero lo hace a través de pasajes, un poco como la película que vimos, ¿no? Habla del espigueo, pero lo hace a través del espigueo. Este libro habla de los pasajes, de este tipo de pasajes, utilizando pasajes. Entonces, si leen el libro, en realidad no es un texto filosófico al uso tradicional, sino que es fragmentario, está lleno de citas que obtiene o que extrae de periódicos de la época, o de poemas, o de carteles o folletos publicitarios, en fin, está lleno de referencias, a veces hay cosas escritas por él también, por supuesto, pero esas cosas que él escribe están en función de esas otras cosas que recolecta y va sumando para construir esta idea de un libro sobre y a través de los pasajes. Claro, esto lo Él hace es un Benjamin. autor de Hamburgo. No sé Será un autor de Hamburgo. no sé la ciudad, ¿por qué, Gladys? Porque Hamburgo está lleno de pasajes comerciales, porque como allá llueve tanto, entonces me parece que sí es, ¿no? Entonces tú puedes recorrer la ciudad muchas cuadras metiéndote por pasajes comerciales. Unos están debajo, otros están arriba, entonces todo el tiempo estás cubierto. ¿Sabes que Hamburgo es la ciudad de las sombrillas, ¿no? Por eso hay una foto que aparecen puras sombrillas negras y una roja, así como el símbolo de la ciudad. Y es interesante porque de verdad ahí sí se puede recolectar de todo. Porque o sea, es como o sea, tiene como mucha variedad de cosas, ¿no? Y de tienditas y de cosas raras y cosas nuevas, cosas modernas, cosas de tiendas. Bueno, ahora es mucho más moderno. Pero yo me imagino que en esa época pues debe haber sido todo un espectáculo. No lo sé, pero lo cierto es que él habla de París, o sea, el trabajo habla en verdad de París, aunque él sea alemán. El trabajo habla de París, en realidad, como una ciudad, como la gran ciudad, como la capital del mundo del siglo XIX, precisamente. Y esto es importante por el ejemplo que sigue. El ejemplo que sigue es una obra inspirada en ese trabajo, pero pensada ya no en el siglo XIX. El trabajo de Benjamin está hecho a principios del siglo XX, pero habla más bien como esa tradición del XIX. Este otro texto está hecho hacia finales del siglo XX y piensa el siglo XX. Y la capital del siglo XX sostiene este otro proyecto es Nueva York. Entonces este libro, Capital, de Kenneth Goldsmith, que es un profesor en escritura creativa, no fue en la universidad, pero bueno, es que es Princeton quizá, es un trabajo inspirado precisamente en el libro de los pasajes, solo sustituyendo tanto el lugar como la época. Entonces se centra ahora más bien en el siglo XX y las transformaciones que trae consigo, pero en una ciudad tan conflictiva y a la vez tan rica como. Sin embargo, a diferencia del trabajo de Benjamin, y esto es lo que me parece interesante, este sí está escrito en su totalidad a partir de fragmentos de alguien más. Es decir, Goldsmith no ha escrito aquí nada, sino que ha reensamblado, ha montado distintos fragmentos para crear una narrativa sobre lo que es Nueva York. Y está hecho, a diferencia del de Benjamin, como una suerte de glosario. Entonces, viene por términos como A de, no se me ocurre nada, J de jazz, por ejemplo. Y hay toda una serie de reflexiones que toma desde crónicas del diario, entrevistas que hacen ciertas personas, letras de canciones populares, en fin. Así está compuesto el libro y me parece otro gran ejemplo de cómo pues, producir, que entendemos por la creación artística a partir de fragmentos de otras cosas que ya están. Y el último ejemplo, aunque no es claramente una obra de arte, bueno, el trabajo de Benjamin tampoco es una obra de arte, es un trabajo filosófico, pero bueno, esta es más bien una práctica de historia del arte, digamos, muy experimental. El trabajo de Avi Barbour, para algunos es el padre de la historia del arte a partir del siglo XX. Es un proyecto también como el de Benjamin, que nunca terminó, o a mitad más o menos, para cuando murió,
y que consistía, como ven en esta primera foto, básicamente en una suerte de tablones, de pizarras, ¿no? Como de cartulinas que iba colocando a lo largo de su biblioteca, sobre las cuales iba poniendo imágenes que iba tomando de distintas, bueno, fotografías, que podían ser fotos de grandes obras de arte, por supuesto, como algunas que ven aquí, o fragmentos de esas obras de arte, o bocetos de grandes artistas, pero también imágenes de otro tipo de cosas como ornamentos, ¿sí? O fotografías de la época, de desfiles militares como la época, recortes de periódicos, como, en fin, había una composición de distintos materiales que no eran necesariamente lo que entendemos como la gran historia. El trabajo de Barbour, que es lo que ven aquí, se titulaba el Atlas Mnemosyne. Bueno, Atlas un poco por la idea del, bueno, ambos nombres en realidad por la mitología griega. Atlas como este titán, si están familiarizados con el mito, que fue condenado a sostener, llevar a cuestas el mundo, ¿no? Llevar el mundo sobre sus hombros, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Cuando pensamos en nuestra memoria, lo que hacemos es llevar con nosotros todo el mundo que hemos vivido, todo lo que somos. Y Mnemosyne, que es precisamente eso, la memoria, ¿no? La diosa de la memoria, que en la mitología griega era a su vez la madre de las musas, es decir, la fuente de todas las artes, la memoria como aquello que da forma a la producción. Entonces, bueno, había una serie de guiños allí de esa metodología en el título, que construían esta nueva metodología para hacer historia del arte. Una historia del arte que no fuese lineal y que no estuviese ligada a grandes nombres de grandes artistas con grandes técnicas, con sus grandes obras, sino que era más bien la composición más bien caótica o... Ah, un segundillo para atender un asunto. La vida de las clases en línea y en casa son así. Perdón la interrupción, denme un segundito, sí, por favor. Perdón, ya. Perdón la abrupta interrupción. Tuve que atender un asunto de dinámica hogareña. Ok. Les estaba explicando el caso del Atlas y vuelvo allí. Ya. Entonces, era una nueva metodología que no se constituía ya por la gran historia del arte con nombres, técnicas y grandes obras, sino que más bien cruzaba eso, porque, insisto, hay obras de arte allí, con otro tipo de imágenes, con otro tipo de referencias y con otro tipo de experiencias que podían constituir un, vamos a decirlo así, como un relato expandido, ¿no? Ampliado, mucho más rico, mucho más sugerente de lo que entendemos por arte y por creatividad. Ese es otro ejemplo que me parece valioso, ¿no? Para entender la idea del montaje, la idea de aquello que se construye a partir de fragmentos de otras cosas que ya estaban ahí y que solo necesitaban ser reensambladas, ¿no? Contadas, articuladas de otra forma. Hasta aquí vamos bien, es decir, he querido mostrar como ejemplos de artistas como tal y reflexiones un poco más abstractas o teóricas como esta. ¿Me siguen? ¿O hay alguna duda? O tal? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bueno, entonces sigo con ejemplos más específicos. Este día del montaje en particular a mí me parece sugerente cuando pensamos en las identidades, cuando pensamos en preguntas como ¿qué es X, tal cosa? Pensamos, por ejemplo, en qué es Latinoamérica, o qué entendemos por la cultura latinoamericana, ¿sí? Uno podría tener una respuesta cliché, creo yo, o un lugar común, que además es valioso, pero bueno, es como el más común, ¿no? Y uno pensaría en personajes como estos, ¿no? Se me ocurrieron estos tres, pero ustedes pueden meter muchísimos otros, estoy seguro. Uno pensaría en el trabajo de Frida, en la literatura de García Márquez, en la música, ¿no? Representan Dudamel y demás. Pero ¿qué tal si uno piensa esa misma identidad moviendo ciertos elementos? Es decir, si uno piensa
esas construcciones que en apariencia son sólidas o nos resultan sólidas, incontestables, ¿no? Irrefutables. ¿Qué tal si movemos uno y otro elemento y lo ensamblamos y lo narramos y montamos esa entidad de otra manera? Uno podría argumentar en realidad que la cultura latinoamericana es esto: Shakira, el Papa, la literatura de Paulo Coelho y la comida mexicana, o el boom de la comida mexicana, pensada en cosas como el guacamole. En realidad es una misma pregunta, una supuesta misma identidad, reensamblada, contada, narrada, montada, como quieran decirlo, de otra forma, a partir de otra narrativa, ¿no? Eso creo que es importante entonces para la primera de las cuestiones que estamos disputando, que es la obra, que entendemos por obra y cómo se puede problematizar, ¿no? Su carácter supuestamente singular, único. Eso ya había ocurrido en algunos ejemplos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pienso particularmente en esta obra de Joseph Kosuth, ¿no? Que de hecho esa era la idea, precisamente, replicar un mismo objeto, solo que en distintos sentidos, reensamblarlo a partir de distintas aproximaciones, ¿no? El objeto en sí mismo, una representación del objeto y una representación alfabética, o un concepto, podríamos decir también, de eso. Pero pienso también en el trabajo de Jeff Koons, por ejemplo, introducir directamente elementos de la cultura pop, como estos juguetes o inflables, ¿no? Que ven a la izquierda, o replicar de alguna manera ciertas iconografías también muy pop, muy propias como de esa cultura de consumo, famosísimo perrito Globo. Pero pienso en otros que pueden ser un poco más locos y por eso mucho más interesantes. Esta es una obra pues sí, de los inicios del arte conceptual en México, de María Bustamante, una muy importante artista que formó parte de grupos como el No Grupo, que por cierto tuvo unos vínculos muy interesantes con Carlos Serpa en la década de los 80, algunos encuentros de artistas conceptuales latinoamericanos, pero bueno, en fin, en todo caso, María Bustamante, además de haber formado parte de ese movimiento, es una de las primeras artistas con una clara intención feminista en el trabajo contemporáneo mexicano. Este ejemplo no va exactamente sobre eso, aunque toca algunas cosillas por allí. Es La patente del taco, un proyecto en el que Bustamante crea toda una ilusión y produce todo un entramado, ¿no? De prácticas y también de acciones burocráticas para sostener que ha patentado el taco, que quien conozca mínimamente la cultura mexicana supondrá que es como nuestra arepa o algo parecido, ¿no? Es así como lo que sostiene no solo la gastronomía, sino también las relaciones culturales, o ir a echarse unos tacos en la noche de una fiesta, o la comida del cotidiano y demás. Entonces, la obra suponía, toda la acción, haber patentado el taco a partir de esto que ustedes ven aquí, que era un pequeño formulario que en efecto había llenado y que había llevado a la secretaría correspondiente, pero en realidad lo que el formulario de la fe era que había patentado más bien la acción en sí misma y no el taco, por supuesto, que es un bien inmaterial y que pertenece a toda la cultura mexicana. Pero la acción venía con una serie de carteles en paradas de autobús y cosas por el estilo, en la calle, digamos, como estos que ven aquí, ¿no? Un taco, además en una postura muy rara, porque por lo general no se consumen así, sino horizontal, pero bueno, un taco vertical con esta nota que ven allí, ¿no? Atrévete a cometer un acto erótico, comete un taco. También había otros juegos más cercanos a esas intuiciones feministas que tenía su trabajo, como juegos de palabras, digo, como el taco es un acto que toca, por ejemplo, las mismas 4 letras del taco, convertirlas en eh, acto, taco y toca. En fin, un proyecto muy ambicioso que llevaba también performance y demás, pero que bueno, lleva de alguna manera la idea de la reapropiación, ¿no? La reapropiación y el resamblaje o el remontaje de una cosa que ya existía, en este caso. Yo pienso en esta otra obra de otro latinoamericano, un brasileño, Silvio Meireles, muy famosa obra en la que se apropia de las botellas de Coca-Cola, ¿no? Y bueno, las interviene, por supuesto, lo que se ve a duras penas en la primera, yo creo, un poquito en la segunda. Toma la botella de Coca-Cola e escribe, por ejemplo, en un contexto muy particular, que es el de las largas sucesiones de dictaduras militares en Brasil. Escribe en una de ellas, Yankees Go Home, y extrae un fragmento del Capital de Marx y lo graba sobre una de las botellas, que lo permite a la izquierda. En otras de ellas, la de aquí en medio, graba sobre la propia botella las instrucciones para convertir esa botella en una bomba Molotov, ¿no? Llenarla y transformarla después de haber bebido el contenido en una bomba Molotov, y así con otra serie de intervenciones. Me parecía que decía. En
fin, es otra manera, creo, de entender la reapropiación y que era muy importante en términos políticos porque, bueno, lo que hace este tipo de botellas que son retornables es que permite que la obra esté en constante reapropiación. No solo la reapropiación que produjo él al crearla, sino en una constante reapropiación por el uso, es decir, que circulara entre las personas que van comprándola, bebiéndola y regresándola a la tienda y volviéndola a comprar y así sucesivamente, que se toparan con eso y que algo se produjera. Una serie muy parecida, de hecho es la misma serie, una obra muy parecida, esta, ¿no? El mismo artista, el mismo contexto, dictadura, Brasil, años 70 y 80, pero lo hace a través de billetes, ¿no? La pregunta es, ¿qué objeto puedo utilizar, qué puedo reutilizar en este contexto de censura y de represión que me permita comunicar un mensaje específico de denuncia? Y piensa en el papel moneda, ¿no? Piensa en los billetes y crean un sellito de caucho muy simple, como este que están viendo aquí, ¿no? Y escribe la denuncia, en este caso, la pregunta de quién había asesinado a un periodista que había muerto en una serie de revueltas estudiantiles. Y bueno, ensella eso constantemente en distintos billetes que obviamente circulan y circulan y circulan, ¿no? De mano en mano y transmiten este mensaje, ¿no? A plena vista de la dictadura. Pienso en otro ejemplo, Torola, pues un colectivo mexicano que ya no está tan activo, pero bueno, hace algunos años hacía intervenciones interdisciplinares, digamos como en relación con otros especialistas de otras áreas no artísticas, y eso es un poco lo que hacen aquí con este supuesto Instituto de la Basura que se inventan, ¿no? Una institución ficticia, que imaginan para atender el problema de la contaminación, ¿no? Y todo lo que eso conlleva por la sociedad contemporánea. El instituto tenía todo esto que ven aquí, un instituto como tal de la basura, pero también tenía una embajada de la basura, una suerte de organismo internacional cuya función era más bien diplomática, es decir, generar conexiones entre distintos países, distintos investigadores de esos países, para trabajar en México respecto al problema de la basura, y todo eso se llevaba, digamos, se ponía en escena en una exposición, donde había estaciones de trabajo como esta, para acceder al archivo de la basura, era otra de las partes del instituto, un reservorio en línea donde se podían consultar materiales sobre el tema, ¿sí? Y había toda una escenografía que ponía, digamos, en discusión este problema, y la museografía en particular de la exposición estaba hecha también con basura. No sé si lo ven aquí. Muchas de las paredes de la exposición en realidad no eran paredes como las que suele tener una galería o un museo, sino que estaban hechas con este tipo de envases, como de leche y cosas, jugos. Y toda la embajada de la basura, de la que hablé hace un ratito, tenía esto, tenía como estas conexiones con todos estos especialistas, tanto de las universidades mexicanas, aquí ven la mayoría de UNAM, como otras instituciones de otras partes. Aquí de nuevo el problema era cómo reutilizar la basura, no en el mero sentido del reciclaje tradicional, ¿no? Que sabemos que también es un negocio, sino cómo reutilizar la basura en un sentido mucho más arriesgado, mucho más propositivo para en este caso, para una intervención artística. Este es otro colectivo mexicano, Tercero un Quinto, que produce una instalación, este es otro tipo de apropiación, creo yo, produce una instalación, literal es una plancha de concreto en medio de la nada, a las afueras de una ciudad al norte de México, en Monterrey, y esa es su intervención. Intervienen directamente creando esta plancha y se retiran. Y lo que ocurre aquí es una apropiación ya no de los artistas, sino de la comunidad de esta zona, ¿no? Un poco periférica. Lo que ocurre es que de pronto ellos la obra ya terminó, iban cada cierto tiempo a documentarla y ocurría esto. De pronto alguien ponía una carpita, alguien ponía un techito y celebraban allí una fiestecita, o se iban un domingo a hacer una parrilla. En fin, ocurrían cosas como en la cotidianidad. También ocurrían otro tipo de apropiaciones, como que, por ejemplo, la organización local de algún partido político tomaba ese espacio para hacer la junta, ¿no? De esa semana, en fin, distintos tipos de usos que no estaban previstos ni por los artistas ni por el mero hecho de ser una plataforma. Creo que ese es otro tipo de apropiación que puede ser interesante pensar, que tiene que ver con el uso contextual, y otra que solo voy a mencionar, porque es muy problemática y larga, y la vamos a retomar en 2 semanas, cuando hablemos de la colaboración, que es hasta qué punto podemos, en esos ejercicios de apropiación, qué implicaciones éticas tiene, hasta qué punto podemos apropiarnos de los demás, no solo del trabajo en los demás, sino de la vida, del cuerpo, en el sentido de otro sujeto. Creo que eso es lo que puede ser problemático el trabajo de Santiago Sierra, sobre todo en este tipo de acciones donde obliga a ciertas personas, bueno, no las obliga, sino que de eso se trata el trabajo. A uno le pagan por hacer algo y uno está obligado a hacerlo porque le han pagado, ¿no? Les paga pues para que hagan un trabajo, pero por general son trabajos absurdos como este que ven aquí. Levantar el muro de una galería, ¿no? Que está inclinado a un grado específico,
sostenido por una cantidad de personas, en este caso 5, durante el tiempo que estuviese abierta a diario esa galería, ¿no? O permitirle a una serie de personas que se alinearan, ¿no? Y se tatuaran con la misma forma, en la misma orientación, en la misma altura, una línea, ¿no? A cambio también de pago. Creo que hay otra serie de apropiaciones allí que pueden ser un poco más problemáticas, pero bueno, las quería mencionar y las dejamos si quieren en suspenso hasta 2 semanas. Hasta aquí. Vamos bien, hay preguntas, hay dudas, porque ese es el contexto, digamos, previo que les quería dar antes de entrar a los 3 casos duros, digamos, de la sesión de hoy. ¿Alguien quiere aprovechar para hacer una pregunta o algo mientras voy leyendo lo que han puesto en el chat? Bueno, escribe Humberto que qué maravilla. Renato, bueno, yo quería comentar un poco a raíz de que iniciaste con el tema del montaje en el film y por cómo, o sea, los ejemplos que has mostrado, que hay algo como en esta apropiación que pareciera que el, entre comillas, acto creativo que los define, tiene que ver con la capacidad de escoger o seleccionar cosas por sobre otras. Es decir, decido tomar este objeto para decir algo y sobre todo esa posibilidad de hacer como un trasvase de significados, o sea, agarrar un objeto y cambiarle el significado para que funcione para algo más, ¿no? De alguna manera eso me hizo recordar un poco la fotografía y sobre todo en sus inicios toda esta pelea que había porque la gente dice, bueno, pero es que estás haciendo solo un clic, ¿sabes? No estás haciendo nada. Y esta lucha que hubo en la fotografía por decir, pero es que el acto está no en hacer el clic, sino en, es como editar, o sea, el fragmento que estás tomando de esa realidad, es decir, lo que decides tomar y lo que decides excluir. Un poco como si el fotógrafo estuviera apropiándose de las imágenes de la realidad. Y no sé si en ese sentido la fotografía puede ser un poco como apropiacionista, o tal vez lo era, no sé si ya hoy en día, ¿no? Creo que ha cambiado como un poco las cosas. Pensé en eso y también pensaba que creo que en general el arte completo y la cultura funciona un poco así, o sea, estamos constantemente apropiándonos de las cosas de los demás a nivel público, privado. Solamente cuando un artista habla que tiene una inspiración, por ejemplo, ya está tomando cosas que no, entre comillas, no le pertenecen y las rearma en su trabajo, pues, ¿no? O sea, es como, creo que hay un límite ahí como muy difuso de hasta dónde es, entre comillas, apropiación y hasta dónde comienza a ser un acto creativo propio con todas las mayúsculas, pues, ¿no? Y lo que dirían me hace pensar en un par de cosas que quería comentar y aprovecho una vez con lo que estás diciendo, Carla. Lo que dirían, yo que sé, filósofos como Roland Barthes, por ejemplo, es que no hay una distinción, que no hay demasiada distinción entre ese acto creativo, ¿no? Supuestamente genial y demás, y esta suerte de apropiaciones experimentales de montajes y de reensamblajes. En realidad esto otro, esto que llamamos así, creatividad, imaginación, es esto, es ensamblar y es saber escoger, como tú mismo acabas de decir ahorita. Cuando Barthes escribe este famoso ensayito, La muerte del autor, en eso está pensando en realidad en lo mismo que tocas decir, que la cultura es eso, la cultura es una sucesión de capas y capas y capas, ¿no? Es el seguimiento de muchas capas, de muchas cosas que han sucedido, que vamos releyendo, releyendo, releyendo y reinterpretando y eventualmente reescribiendo. ¿Sí? A veces reconocemos y a veces no reconocemos de dónde viene eso, a veces se puede reconocer y a veces no se puede reconocer. Pero de eso funciona, en eso se basa pues, básicamente la cultura, ¿no? En reinterpretar aquello que hemos visto, aquello que hemos aprendido. Y de allí la cosa de la muerte del autor, es decir, no es como que no importa el autor, no importa quién sea el autor, quién lo hizo, sino que en el momento en que lo hace, en el momento en que esa obra queda lista y queda allí arrojada a su destino, ¿no? Y a la vista iba a decir público, pero no me gusta esa palabra, pero bueno, a la vista del mundo, pues, queda abierta su interpretación, precisamente, ¿no? La muerte del autor, dice, es el nacimiento del lector, ¿no? De la capacidad crítica que tenemos de leer algo y de aprenderlo y de reescribirlo, sobre todo. Y un poquitín después, cuando Foucault escribe qué es un autor, de eso va básicamente. Un autor dice, no es un sujeto, un autor, aunque la idea del autor está ligada etimológicamente con la de autoridad. Se supone que el autor es el que tiene una autoridad sobre algo, ¿no? Un autor tiene la autoridad, los derechos, por ejemplo, sobre una obra que ha hecho. En realidad, dice Foucault, el autor no es un sujeto, una persona, sino un principio que da orden, que decide, ¿no? Que ensambla, que es un poco, pero lo que tú decías, Carlos. Pues sí, porque realmente los autores son sujetos circunstanciales, pero en realidad la autoría es un proceso mucho más complejo
a través del cual decidimos, ¿no?, conectar ciertas cosas. Y es muy interesante que diga esto Foucault, porque dice, a ver, realmente la preocupación por el autor, por decidir quién es el autor, sujeto, por identificar ese humano que supuestamente es el autor de algo, viene de la Inquisición. Es decir, las primeras listas de autores que conocemos como listas de autores son los momentos en que la Inquisición escribe una lista de fulano escribió esto, fulano escribió esto y fulano escribió esto, a estos tres fulanos hay que quemarlo. ¿Me explico? Entonces, ese asunto de autor, autoridad, lleva consigo unas implicaciones que pueden ser políticas muy complicadas, ¿no? Pero más allá de ese análisis, que a mí me parece muy interesante, se queda con esto otro, con que la autoría es un principio que ordena, que decide, que regimenta. Y ese es el problema de quién sería el artista. Entonces, el artista, por supuesto que es un sujeto en particular, pero no necesariamente tiene que ser un sujeto dotado de unas cualidades excepcionales, que es en buena medida el imaginario que hemos heredado del arte moderno, de las vanguardias, y ellas a su vez del arte del romanticismo, y así sucesivamente, si vamos para atrás. No tendría por qué ser eso el artista, sino que es un sujeto que tendría la capacidad de hacer justo lo que tú acabas de decir. Bueno, a ver, esta es la propuesta que yo les comparto hoy. Tómenla o déjenla, por supuesto. Desde la perspectiva de la clase de hoy, eso sería ser un artista. Les pongo unos ejemplos, si quieren, los 3 ejemplos de la clase de hoy, importantes, y con eso. Okay. El primer ejemplo que me interesa introducir y que lleva consigo no solo el problema de qué es ser un artista, quién es el artista, quién creó en realidad la obra en cuestión, sino también cómo es que ese artista a veces puede incurrir en plagio. Ese primer ejemplo es este, el de Richard Prince. Es un fotógrafo muy famoso en realidad, no tanto por el trabajo que ha hecho, sino por las polémicas que ha despertado ese trabajo, por todo lo que ha implicado en términos legales la recepción crítica de ese trabajo. Prince se hizo muy famoso en la década de los 80, de hecho es muy cercano a Cindy Sherman, por ejemplo, y esta generación de la crítica institucional. Se hizo muy famoso en los 80 por esta serie, ¿no?, en la que se apropiaba de imágenes de publicidad de los cigarros Marlboro, ¿sí?, la que ven aquí a la derecha, o sea, la imagen original, digamos, de la publicidad es esta, y la obra de Prince, que como ven es simplemente recortar un poquito el original, es esta de acá. Hacía esto a través de un discurso muy complejo que tenía que ver también con el estereotipo de masculinidad, ¿no?, eran los que traducían llevaban consigo esas publicidades. Pero más allá de esa reflexión mucho más densa sobre esos estereotipos, el problema que despertó la obra era eso, que era una imagen que ya existía en realidad. No sé si pueden verlo porque no sé si ven acá arriba no sé si les tapa como la pestaña del menú de Zoom o llegan a ver acá arribita, pero acá arriba tiene el nombre del fotógrafo, de hecho, ya ahora lo olvidé, pero bueno. Se puede reconocer quién tomó esta fotografía por la publicidad de Marlboro. Entonces ese fue realmente el problema. Una disputa legal por entender que esa obra ya le pertenecía a alguien más, ya la había hecho alguien más, y Prince no podía simplemente recortarla y apropiarse de ella y exponerla y luego venderla, que quizá era lo más delicado, como suya. Entonces allí empieza a introducirse el asunto del plagio. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Si ya hemos problematizado qué es una obra y por qué no son tan singulares esos objetos como podríamos creer, y hemos problematizado también qué es un artista, ¿no?, y por qué no tendría que ser ese sujeto, ese individuo, ¿no?, especial, deberíamos problematizar también lo que llamamos proceso creativo, ¿no?, a través de esa idea del montaje y cómo reensamblar. Y podríamos caer muy fácilmente, como decía Lubezka hace un ratito, en apropiarnos de las obras de alguien más, por ejemplo, y suponer que eso es un plagio, ¿no?, que hemos copiado y pegado, que no hemos dado el crédito correspondiente, y bueno, que eso implique, ¿no?, discusiones luego complicadas. El asunto del plagio es muy interesante. Etimológicamente tiene al menos dos sentidos. Uno, engaño. O sea, la palabra plagio puede significar engaño, y esa es quizá la parte más delicada y la que conduce por lo general a problemas legales, pero también plagio puede significar desvío, desviar algo de su lugar. Y creo que esa es la parte interesante para las prácticas artísticas contemporáneas. Cómo desviar, así como el zapato ese que le lanzaron a Auguste, que no estaba pensado, ¿no?, para eso, sino que estaba pensado para ser calzado, cómo desviar el sentido supuestamente original, ¿no?, de una cosa, en este caso una obra, conducirlo, ¿no?, hacia otro lado. Ese desvío, esa suerte de aventura que lleva de un lado a otro, se conecta también etimológicamente con la palabra pirata, que de paso es una palabra que conectamos con la idea del plagio, ¿no? Fulano se pirateó la tarea, fulano se pirateó su tesis doctoral, fulano se pirateó esa marca que publicó, en fin, piratearse algo está relacionado con la idea del plagio. Y etimológicamente también, la idea de pirata, que viene de Pairos, del griego Pairos, eso significa aventura, un aventurero, alguien que se encarga de desviar, precisamente,
aquel entonces pensaríamos en un desvío literal de mercancías, de botines y demás. Aquí es un desvío, yo qué sé, más bien simbólico, digamos, ¿no? Un desvío de producciones culturales. Entonces creo que esos son todos los problemas que introduce aquí la obra de Prince respecto al plagio. Ahora bien, está muy interesante que por lo general pensamos que el plagio es algo malo. O sea, yo se lo estoy vendiendo aquí como algo interesante y que Prince introduce como problema, pero uno piensa en plagio y no piensa que eso está mal. Y yo pienso más bien en un rescate del plagio que hace un colectivo, creo que sí, es de Estados Unidos, el colectivo que se llama Electronic Disturbance Theater, y escriben un pequeño ensayito que se llama Utopian Plagiarism, ¿no? Plagio utópico. En ese texto se ponen a pensar en qué sería la idea del plagio y vienen algunas de las referencias etimológicas que les acabo de compartir y llegan a un punto en el que tocan dos ejemplos clásicos de la historia del arte y creo que ahí se entiende muy bien por qué se defensa del plagio. Dicen en ese texto, Duchamp, el problema con Duchamp es que en su momento fue concebido como una persona que lo único que hizo fue tomar un urinario, cambiar el sentido, pintar un par de palabras y exponerlo, es decir, copiarse, ¿no? Una cosa que, apropiarse una cosa que estaba hecha y eso fue muy mal visto, ¿no? Y dice, pensemos cuál sería la diferencia entre eso que ocurrió allí con lo que ha hecho, o lo que hizo históricamente un personaje como Leonardo da Vinci. Y la reflexión conduce a que en realidad es lo mismo. Da Vinci lo que hacía era, en buena medida, reensamblar una serie de conocimientos que venían de distintas áreas, no solo de las artes, podían venir de otras áreas como la anatomía, por ejemplo, la botánica, en fin. Y además no solo hacía eso, sino que reensamblaba a su vez el trabajo de otras personas que trabajaban con él en los talleres. Esto es una cosa muy propia de casi todos los maestros del Renacimiento, trabajar con talleres, con una serie de discípulos, ¿no? Que adelantaban buena parte de sus obras, es decir, las obras que vemos y que por lo general están firmadas por un único sujeto, están hechas, como en suerte de Frankenstein, por muchas manos, ¿sí? Una mano del personaje pintado la pintó uno de sus estudiantes, el ojo lo pintó el otro, y a lo mejor el maestro llegaba a retocar unas cosas en las que él era el especialista y firmaba. Cuando hacen esa reflexión y ponen, ¿no?, la creatividad en unas operaciones como tan mecánicas, creo que convence mucho el argumento de que el plagio en realidad es una de las prácticas más comunes dentro de la historia del arte y la historia de la cultura. Entendido, claro, no como engaño, sino como desvío. Eso es básicamente lo que hizo Prince y por lo que fue muy famoso desde la década de los 80, por desviar. Aquí ven otro ejemplo, tomó la imagen de esta otra revista, quitó todo lo que tenía que ver con la marca, dejó solo al cowboy. Y así es una serie muy larga, titulada así precisamente, Cowboys. Fue muy famoso hace poco, ¿no?, una vez más, por ese tipo de dinámicas, porque se reapropió de un libro, de un fotolibro, de un fotógrafo francés. Cariou es su apellido, pero no recuerdo su nombre, Patrick, me parece. Pero bueno, era un fotógrafo que se había dedicado a documentar toda la cultura Rastafari en Jamaica. Y bueno, había publicado un libro al respecto. Y Prince toma el libro, y en realidad lo que ven aquí son fotografías del libro, es decir, fotografías, reapropiaciones directas del libro, pues del impreso. Y luego, ¿no?, intervenidas de distintas formas, a veces con collage, a veces con pintura, en fin, son distintas las intervenciones que hizo. Pero bueno, condujeron una vez más, igual que como pasó con Marlboro en los 80, a un juicio, ¿no? La mayoría de los juicios, por lo general, o los pierde o, bueno, termina o devolviendo, pagando derechos o a veces destruyendo las obras que produjo, como en este caso. Las obras de esta exposición me parece que todas tuvieron que ser destruidas. Pero bueno, como comprenderán, en medio de todo eso amasa capital simbólico, ¿no? Ya se conoce a Prince como un artista que a esto se dedica. El caso más polémico quizá fue más o menos en esta misma época, de hecho en el mismo año, la apropiación mucho más descarada y mucho más juguetona quizá, más cínica, de fotografías que iba consiguiendo en Instagram, en esta red social. Iba buscando fotografías que le interesaban. Una vez que quedaba con ellas, no solo las tomaba, es decir, hacía una captura de pantalla, las guardaba y luego las imprimía, sino que, aquí no sé muy bien, pero si ven acá abajito, por ejemplo, se ve un poquitito, comentaba, es decir, tenía todavía el descaro de introducirse en el perfil de la persona, comentar algo y luego tomar una captura, imprimirlo y exponerlo, ¿no? Y estas son obras que vendían, la que menos, por al menos unos $40,000 cada una. Esa, por supuesto, fue una gran polémica, porque aquí ya no era el asunto de una gran obra, ¿no?, de una gran obra de un gran artista, un gran fotógrafo, de una gran marca, sino que ponía en cuestión los límites de nuestra privacidad, es decir, hasta qué punto es legal hacer esto, es decir, que tú tomes esta imagen, la imprimas y luego comercies. Y bueno, no hace más que
¿no? Poner el dedo en la llaga en un asunto que ya es evidente, cada vez más evidente. En 2014 ya lo era, creo que ahora lo es aún más. Que esa privacidad la hemos roto nosotros mismos, ¿no? Es decir, nosotros mismos estamos constantemente publicando estas imágenes y estamos constantemente atentos a qué ocurre con ellas, ¿no? Y deseosos además de que algo ocurra con ellas. De hecho, es muy interesante porque esta reacción es de la mitad de las personas: indignación, rabia, denuncia. La otra mitad iba y se tomaba fotografías frente a la fotografía que habían robado para subirla a su vez en Instagram, ¿no? Como una suerte de espejo allí, ¿no? De tú tomándote una foto con la foto tuya que te robaron, ya sé. Muy interesante. Bueno, esa es un poco la práctica por la que es conocido Prince, que de nuevo pone en cuestión todo lo que hemos dicho: la obra, el artista y el proceso creativo. ¿Alguien por ahí habla? Disculpa que te interrumpa, es No, que dime. ese ejemplo que acabas de poner me recuerda, claro, mucho más caótico, pero creo que muy interesante, lo que sucede con los memes y cómo los memes se apropian de cualquier cosa, además de manera como anárquica. Incluso las personas cuyas imágenes han sido memificadas, es eso, algunas lo odian y entran como en caos o pierden el trabajo, y otros sencillamente se vuelven como unas celebridades, pero que además es un proceso como, o sea, está por todos lados, y al final yo creo que ahí hay como una, entre comillas, real muerte del autor, porque es que no, o sea, no hay como nadie identificable que las cree, sino que van como surgiendo así en todos lados, pues. Sí, lo de los memes es muy interesante, pero bueno, la discusión creo que es ligeramente distinta porque aquí el problema legal, ¿no? Y económico que venía tras el legal es porque estamos hablando de un gran artista, ¿sabes? Lleva consigo todo el vocabulario propio de la historia del arte, ¿no? Que rompe o que pone en crisis la idea de que los artistas hacen cosas nuevas, son creativos, no van por ahí copiando. Parece que eso no está tan en juego, no siempre, pues, en los memes, porque precisamente la cosa anárquica me gustó, ¿no? Como mucho más orgánico, ¿no? Su devenir fluye, ¿no? De hecho, la propia idea del meme es esa: la idea del meme es que culturalmente es la manera en que nuestra vida se reproduce. La palabra meme viene del trabajo de Richard Dawkins, un biólogo muy importante que en la década de los 70 piensa que hay una evolución genética, biológica, más bien, perdón, hay una evolución biológica que viene por la genética, que viene por los genes, pero también hay una evolución cultural, es decir, los humanos somos sujetos tanto biológicos como culturales. Entonces esa evolución cultural, dice, tiene que venir por algo, muy parecida a la evolución de los genes, ¿no? Cuando nos reproducimos, esos genes se copian y van sobreviviendo poco a poco. Algo así tiene que pasar, dice él, con la cultura. Y se inventa esta palabra, se inventa la palabra meme, que no significa absolutamente nada. Dice él que viene como parentesco con la palabra mimen, es decir, copia, en griego. Pero bueno, admite también que le puso meme porque suena como a gen en inglés. Gen, gene, mem, meme. ¿Qué se parece? Esa es la palabra que se inventa para sostener en esta teoría que la cultura funciona así: copiando y pegando, copiando, reproduciendo, ¿no? Compartiendo una misma cosa. Sí, está muy bueno el ejemplo, Carla. Gracias. Y sí, creo que puede relacionarse con el asunto del arte contemporáneo. De hecho, ya hay, o sea, hay artistas que se dedican también como a pensar en eso. Ese es el primer ejemplo, Prince. Este es el segundo ejemplo, que si leyeron el textito que yo les había recomendado para la clase de hoy de Douglas Crane, está allí citado, ¿no? El trabajo de Sherry Levine. Muy parecido al de Prince, quizá con otro tipo de intereses. Levine se ha dedicado a copiar el trabajo de otros grandes artistas, que es directamente la pregunta que sigue, me parece, Huesca. Esta es una muy famosa fotografía de Levine que reproduce una muy famosa fotografía de Walker Evans, ¿no? Este fotógrafo que a principios del siglo XX se dedica a fotografiar, ¿no?, los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Esa es una imagen que yo creo que todos habrán visto alguna vez, pero realmente no es esa imagen. Ese es el problema que pone aquí sobre la mesa Levine. Es una imagen de esa imagen. Un asunto aquí como muy Platón postmoderno, ¿no? Platón meets postmodernity. Levine esto es lo que hace: fotografiar de nuevo directo del libro, es decir, esto es un libro con la fotografía de Walker Evans y tomar una fotografía de ese. Es una de las obras más famosas, quizá. Lo ha hecho con otros grandes artistas. Este es Alexander Rodchenko, un fotógrafo, bueno, un artista en general del productivismo soviético, ¿no?, de inicios de la Revolución Soviética. También tiene toda una serie de reapropiaciones de sus fotografías que consisten básicamente en eso: tomar una fotografía de esa otra fotografía que ya existía. A veces produce objetos, no solo los fotografía, como en este caso, que vuelve a crear una suerte de urinario de Duchamp, ¿no?, solo que lo modifica a través de una serie de elementos, por ejemplo, los materiales bronce, ¿no? Y bueno, juega aquí un poco con el título, como ven, la cosa del Buda, porque se parece, digo, si ustedes lo vieran
un momento desapercibidos, parecería, dice, una de estas esculturillas, ¿no? de esta figura, ¿no? religiosa. Pero bueno, con una cita clara, directa, sino con robo al trabajo de Duchamp, ¿no? Y hace otra cosa parecida con el trabajo de Malevich, reapropiándose de las grandes obras del suprematismo, el trabajo de Malevich. De nuevo, la línea aquí es muy delgada, ¿no? Saber qué es creatividad y saber qué es plagio. Y a mí, en la particular, digamos, narrativa que me interesa compartirles hoy, me parece que se borra esa línea. Creo que la creatividad es eso, precisamente, plagiar, copiar, reensamblar. Y hay un último caso, para ir cerrando, y bueno, quien quiera comentar, preguntar y así, de una artista mexicana, Minerva Cuevas, que, bueno, tiene una línea de trabajo muy politizado y eso se va a ver en esto que les voy a contar aquí, pero no me voy a detener tanto en eso, sino en el asunto de la reapropiación de grandes imágenes. Aquí no se trata tanto de la historia del arte, sino de grandes marcas. Esto es un trabajo que hace Cuevas, me parece que en Alemania, pero bueno, lo vuelve a hacer en México, pero esta creo que es una toma de la acción en Alemania, u Holanda, no recuerdo ya, en la que paga un actor, ¿no? Entrenado para que se vista de este payaso como una suerte de Ronald McDonald, que se llama en realidad Donald McRonald, como y cambia el nombre. Y aquí no se ve bien, aquí se ve mejor, ¿no? No tiene el símbolo, el muy famoso símbolo de la marca, sino que tiene este símbolo como el peligro biológico, tiene unos colmillos, obviamente es un payaso un poco diabólico. Tal que esta persona, pagada por Cuevas, tanto fuera como luego dentro del McDonald's, hace toda una acción en la que va interactuando con los clientes, ¿no? Los invita a pasar, por ejemplo, una vez que están adentro, comienza a alborotar un poco el ambiente, ¿no? Porque se acerca a las cajas y comienza a hablar con los empleados y les pregunta, oye, ¿y a ti cuánto te pagan? Te pagamos bastante bien, ¿verdad? ¿No? Y va como jugando con toda la explotación que lleva consigo este tipo de cadena, sobre todo esta en particular. Y después de que habla con ellos, se dirige a los demás. Oye, ¿no quisieras trabajar aquí? Mira, pagamos súper bien. Bueno, en realidad no te pagamos tan bien, pero me vas a hacer rico, y va haciendo como cada vez más tenso el ambiente. Total, que esto termina en la detención del pobre payaso y se lo lleva. Se retira del recinto. Es una obra que ha hecho en varios momentos, en varios países. Aquí en México fue particularmente caótica, me parece recordar, porque no era exactamente en un McDonald's, sino como en un parque. Entonces, se hacía pasar como una especie de payaso de fiesta infantil, ¿no? Y fue realmente alucinante los resultados. Luego hay otra marca con la que se involucra, que es la marca Del Monte, ¿no? Que es famosa por vender este tipo de purés o jugos de tomate o tomates en lata. Pero como ven, no sé si ven bien el título y ven bien la imagen, no es exactamente el mismo, no sé, le trae igual que la marca Del Monte, sino que hay otra T y una E al final, es Del Monte. Y hay un juego allí de superposición de palabras con el apellido de un terrible, uno de los tantos dictadores en Guatemala, en la década de los 80, me parece. Y toda esa superposición venía por un trabajo que estaba haciendo muy de cerca con activistas guatemaltecos respecto a la soberanía alimentaria, básicamente, y cómo decidir sobre la capacidad que tendría un país por producir y administrar, ¿no? Los alimentos que cosecha y demás. Y bueno, decide cambiar toda la marca y estos son latas de verdad que intervienen y vuelven a imprimir la etiqueta y demás, ¿no? Cambiarlo por el puro tomate, por ejemplo, por pure murder, pura muerte, puro asesinato. Y bueno, cambiar, por supuesto, el logo de la marca por el nombre de este, por la superposición con el guiño del nombre de este. Y algo parecido vuelve a hacer en esta otra acción con la marca Evian, de agua, ¿no? De agua embotellada. Que bueno, a esto hace unos años cuando lo hizo, por supuesto era impactante, pero si pensamos ahora esto, 2021, que el agua está entrando en crisis, estamos a las puertas de una crisis global respecto al acceso al agua, es mucho más preocupante, ¿no? Cambia Evian por Egalite, ¿no? Por igualdad, y el refrán, ¿no? La marca, un mineral natural, lo cambia por una condición. Y por supuesto hace lo mismo, toma las botellitas, aquí no se ve muy bien, pero bueno, toma las botellitas y cambia la etiqueta y dicen exactamente esto, Egalité, una condición natural. La exposición, o cuando se exponía el proyecto, por lo general venía acompañado de estas dos cosas, ¿no? Esta instalación de luces de neón, con la pregunta de quién es el agua, ¿no? Con una de las heces convertidas en símbolos de dólar, como allí. O bueno, haciendo alusión al símbolo de dólar, y con carteles. Este está como enmarcado, digamos, pero un cartel, una pila de carteles. No sé si se acuerdan como los de Félix González Torres al inicio de nuestro curso. Pues así, una pila de carteles y te los puedes llevar. Era de afiches de protesta. Ese era el último caso con el que quería cerrar. Richard Prince, Shirley Levine y Minerva Cuevas.
como casos que a mí particularmente me parecen problemáticos para desafiar, ¿no? ¿Qué es el arte? En tanto, ¿qué es el artista? ¿Qué es la obra? ¿Y qué es el proceso creativo? Y ya, me gustaría escucharlos y, bueno, saber qué opinan. Esto es un tema que puede ser, por supuesto, polémico, entonces, bueno, estaría chévere si discutimos un ratito sus opiniones. Renato, me hizo pensar un poco en estos retratos que mostraste y todo esto, en un fotógrafo que se llama José Ramírez, que él hizo como una serie en formato Polaroid en donde tomaba fotografías como de doble apropiación de artistas que ya han fallecido, o sea, por ejemplo, que sí, Dalí, Marilyn Monroe, y me recordó mucho de eso, me lo remitió porque él hacía, o sea, hace como que hacía la fotografía de esos retratos que ya otro fotógrafo había tomado y los muestra como en una serie bien, bien, bien hermosa. Me parece bien interesante. Y me parece interesante también, o sea, el hecho de que los artistas se puedan apropiar, porque al final siempre lo muestran con su propio lenguaje, o sea, nunca lo muestran exactamente igual, sino cada quien le da como su firma, sus propias características individuales de cada artista en cada obra de las que se han apropiado. Sí, el ejemplo me parece muy bueno, Lubezka. No conozco el trabajo de José, pero no particularmente ese. Pero me parece muy bueno. Creo Se llama Retratos Ausentes, algo así, creo que es. Ok, lo voy a buscar, porque eso está muy bien. Una Gladys, ¿tú querías decir pregunta. algo? Sí. Sí. Aquí en este arte así de apropiación, el proceso no es tan importante como en otros que hemos visto, por ejemplo, como en la clase anterior. No, tengo una laguna. O sea, el proceso de hacer no es importante, pues, no es lo relevante. ¿Por qué, Gladys? ¿Por qué dirías eso? No estoy seguro de estar de acuerdo, pero ¿por qué lo dirías? No, es una pregunta. Ah, es una pregunta, ok. Es una pregunta, no es una afirmación. O sea, en el arte, ¿cómo se llamaba la clase anterior? El arte activista fue lo que vimos en la clase anterior. Ajá, que entonces el proceso, bueno, venimos viendo muchos ejemplos del arte conceptual, que el proceso en sí es importante. Me doy cuenta que aquí pareciera que el plagio es lo importante. O bueno, siempre nos copiamos de algo, no es el plagio, sino bueno, la apropiación de la obra, lo dice el título, ¿no? Pero entonces no se registra el proceso. Ya, no estoy, fíjate que no estoy de acuerdo, porque creo que precisamente lo que produce eso que llamamos plagio, a veces con desdén, ¿no? Y suponemos que está mal, es más bien la consolidación o la cristalización de ese complejo proceso de toma de decisiones, que era un poco lo que decía Carla hace un ratito, ¿sabes? De decidir, ¿no? Qué cosas voy a ensamblar, de qué modo, y a veces, como acaba de decir Lubezka, con ciertos giros, con ciertos cambios que pueden hacer que la obra no sea exactamente un plagio literal. En todo caso, creo que no, creo que el proceso es tan importante como en los otros casos. A lo mejor la idea del plagio, ¿no? Y el énfasis en que es un delito y que es un robo y que es una copia y tal, ese énfasis podría suponer que lo importante es el producto, lo importante es el resultado y que te lo copiaste. Yo creo que no, que lo importante aquí sigue siendo, igual que en los otros casos, y en las semanas que nos falta también, las complejas operaciones que hacen posible ese resultado. Como en el ejemplo que ponía de la comparación que hace este ensayo entre Duchamp y Da Vinci, por ejemplo. El problema no era el resultado, sino los procesos, que llamamos procesos creativos. Pues. No me encanta ese concepto, pero bueno, yo diría que sí, es tan importante como en las otras clases. ¿Alguien más quiere aprovechar? Bueno, yo quería agregar, solo por... Es que aquí en mi casa tenemos unas batallas campales muy interesantes porque mi esposo es abogado especialista en derecho de autor. Entonces, claro, y a mí lo que me llama mucho la atención porque el tema del apropiacionismo o sea, choca mucho a la cultura en general y eso se puede ver en cómo funciona el derecho, o sea, el derecho como uno de los elementos que ordenan, entre comillas, el funcionamiento de la sociedad. Y cómo de alguna manera entonces el derecho, y es algo que nosotros hemos hablado, está en realidad funcionando a partir de unas nociones de arte románticas, que desde hace mucho tiempo caducan, pero además creo que a nosotros como individuos nos sigue generando ese choque porque la sociedad también tiene un poco como la mente en esa idea romántica. Y creo que este tipo de obras
van como directamente a esa llaguita romántica que tiene todo el mundo en su corazón, así como que mira, el genio, el artista, o sea, es como que toca todos esos problemas que en la cultura todavía están como muy, o sea, el gran artista, la firma, la cosa, están como muy, muy metidos, ¿no? Y ese oda a la individualidad. Y bueno, y eso se ve justo en lo que defiende el derecho y los grandes problemas que hay, o sea, estas disputas, pues, de plagio, que me parece súper interesante. Bueno, Carla, espero que loco, espero que tu esposo no haya escuchado la clase y que nunca la escuche, porque puede que sea problemático precisamente, pero sí me parece muy interesante y me hacías pensar en el caso de México, que acaba de producirse una reforma a la ley de derechos de autor, a la ley federal de derechos de autor muy, 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 muy polémica del año pasado, que incluye, entre otras cosas, adaptar el aparato legal respecto a los derechos de autor a las nuevas necesidades del nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que después de aquel tratado de libre comercio del año 94, entre estos tres países se acaba de renegociar, no sé si recordarán, lo sabían, hace poco, después de durante la administración de Trump, ¿no? Entonces, hay un nuevo tratado de comercio entre estos tres países y bueno, una de las cosas que se pedían era, bueno, regular todo el asunto de los derechos de autor, sobre todo la industria de la piratería, que en México, igual que en muchos otros países de Latinoamérica, es casi normal. Y una de las cosas que incluye esa ley, esa reforma a la ley federal de derechos de autor en México es cosas que tienen que ver con software, precisamente, la autoría cifrada también en software, en lenguajes de programación. Y una de las cosas que prohíbe, por ejemplo, es liberar tus aparatos. Si compraste tu aparato y después de eso vas a una tienda, lo que sea, para que te lo liberen o hagan un cambio interno que tenga que ver como con la programación y demás, tanto de hardware como de software, eso puede suponer algo que está infringiendo esa ley, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si ya yo pagué por el celular, después tengo que pagar también las consecuencias legales por hacer modificaciones sobre algo que ya era mío, en realidad, solo por el asunto de la autoría en disputa aquí? Entonces, sí, todo este rollo larguísimo es para decir que sí, que el arte está ligado a esas concepciones de la ley. Bueno, y porque suponemos que no, ¿no? Suponemos que es una cosa que flota allí aparte, precisamente por ese legado un poco romántico del que tú hablas, pero no, el arte es, entre otras cosas, una serie de operaciones políticas, económicas y sociales, por supuesto. Gracias por esa reflexión, porque creo que sí. Sí, yo quisiera agregar algo, Fabiola. Sí, Fabiola. Con respecto a eso que acaba de decir Carla, en referencia a sus disputas con el esposo abogado de derechos de autor, yo pensaba en la clase pasada con el profesor Marciales que esto que dice Rancière del reparto de la sensibilidad que opera entre la estética y la política, de alguna manera es ese juego de la visibilización de las diferencias que justamente se ve recogido en parte por el derecho, ¿no? Eso, digamos, con respecto a ese comentario. Me pareció de repente que el derecho podía ser estudiado como imagen artística también, ¿no? Y luego pensaba también que este principio ordenador que queda reflejado en el documental de las espigadoras tiene una cierta semejanza también con el principio ordenador que corresponde al pensador, al pensamiento, ¿no? Yo me dedico a la filosofía y hay una referencia muy específica que define el pensar como recolectar, y recolectar espigas, por cierto, lo dice de esa manera Heidegger, ¿no? Entonces creo que esta semejanza entre el artista y el pensador, que opera de una manera muy especial en el arte contemporáneo, quizás nos da la clave de por qué el concepto es lo que los unifica a los dos, ¿no? Y luego, bueno, también quería agregar y agradecer en realidad la clase, porque creo que esta crítica a las identidades duras del autor y esta devolución a la organicidad de la creación es una suerte de oportunidad de una performática existencial, la quiero llamar así, que es una suerte de ocasión de recreación frente a contextos fragmentados, ya sea de lo particular y de lo colectivo. Y creo que allí hay una oportunidad importante, precisamente frente a estas realidades como la que estamos nosotros acá, los que estamos en Venezuela, pero en general también frente a circunstancias existenciales de una práctica que está muy cercana no solo al lenguaje artístico en sí, sino también a la vida.
Fabiola, no sé qué decir realmente. Te agradezco muchísimo el comentario y toda la reflexión. Sobre todo la referencia que haces a Heidegger allí, no tanto particularmente porque me interese o conozca tanto su trabajo, sino por esta conexión que detectas, ¿no? Sobre espigar, ¿no? En el arte y pero espigar también como una forma de pensar y de generar sentido. Gracias por eso. Y me gusta mucho eso que dijiste de la performática existencial. ¿Era? Existencial, sí, yo de alguna manera llamé así a mi experimento artístico del ejercicio que nos enviaste para una clase, Sí. performática existencial. Sí, sí. Me gusta mucho esto que dices porque, bueno, me haces pensar precisamente en toda una tradición de filosofía contemporánea que se ha dedicado a pensar la idea de la performatividad respecto a la identidad y respecto a cómo quebrar esas nociones duras, ¿no? En apariencia inquebrantables de lo que es algo, de lo que somos, lo que se supone que somos. Yo qué sé, cuando leemos a Judith Butler, por ejemplo, y pensar en qué es la performatividad del género y qué implica ser hombre, qué implica ser mujer, cómo luce eso, cómo se actúa allí, está pensando en la idea de la performatividad que toma a su vez de la filosofía del lenguaje, que es no entré en detalles, pero es algo que fui lanzando cuando hablaba de que el lenguaje tiene sentido en su uso social. Cuando se relee, por ejemplo, a Wittgenstein, ¿no? Y las investigaciones filosóficas, decir que el lenguaje tiene sentido porque es un juego, ¿no? Son los juegos de lenguaje, dicen, de eso va precisamente, de que las palabras funcionan como las utilicemos, ¿no? Si ustedes dicen, aunque esto no es de Wittgenstein, sino más bien de John Austin, un poquito después, pero si dicen algo de una forma en un contexto específico y luego dicen eso mismo en otro contexto específico, pero de otra forma, los resultados van a ser notablemente distintos. Lo que sostendrían posturas como la de Wittgenstein. Y eso tiene que ver con la performatividad, precisamente, con cómo ejecutamos, con cómo hacemos y con cómo somos algo en particular. Sí, No cómo es muy denso todo esto. tomamos cómo la experimentación puede ser cercana de manera autoconsciente, ¿no? Sí, la idea de la experimentación creo que es importante. Y puede parecer muy denso y a lo mejor no tuvimos tanto tiempo para desarrollarlo en la sesión, pero de eso va a poner en crisis la idea del autor, precisamente, y la idea de la obra como aquello que crea el autor, y la idea de la creatividad como el proceso a través del cual ese sujeto crea este. Gracias, Fabiola. Bueno, alguien, ya nos pasamos de la hora, pero ¿alguien más quiere agregar, comentar, preguntar algo? Profe, sí, Angie, no se Te oigo muy mal. que Angie ha tenido muchos problemas con su internet a lo largo de Angie, todo. no se te entiende mucho. Si quieres escribe, si no logras resolverlo, si quieres escribe en el chat y yo te leo en voz alta y lo discutimos, si te parece. Mientras le damos chance a alguien más o si se resuelve puedes volver a hablar. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo tengo como una, a ver, de la clase anterior a esta, percibo como en los ejemplos como más un tema como de subversión que de pronto que no por ello no activista, pero me parece que hay como una cosa súper interesante como de subversión como en diferentes planos, ¿no? Por un lado, de este tema como de la autoría y de las mismas operaciones del arte, de la creación, de la comunicación, de la identidad, y por el otro lado, bueno, pues con temas muy concretos como el que nos comentaste de este artista con este tema de Guatemala, ¿no? De las salsas, del monte, ¿no? Pero lo que percibo y que es como, bueno, que me parece como interesante, es como hay un sutil giro que determina, por ejemplo, en este tipo de prácticas, hacia dónde va. Pues, por ejemplo, en el tema del activismo, me parece que te lo comentaba la vez pasada, pues ese tema como de lo político, que no quiere decir que en este caso no lo esté, pero que hay unos sustratos que son como más, que se vierten más, o tengo la percepción, hacia las propias operaciones del arte, ¿no? Como los mismos mecanismos del arte, que al final yo creo que casi todo el pensamiento y el ser humano es esa superposición o esa toma sucesiva de referentes, o sea, ¿sabes? Una mezcla, es como aquella pieza de la biblioteca con ese otro atlas del arte, ¿no? Es decir, eso es el pensamiento de alguna manera en operaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo artístico, el pensamiento, me imagino que en las mismas ciencias, es decir, creo que somos eso, ¿no? Somos esas múltiples capas
no sé si me desvié en el desarrollo, pero es que de pronto sentí, y que para cerrar, es como esa sutil línea que divide, por ejemplo, el arte en términos como de activismo y este otro que tiene como varias condiciones o varias capas, entre ellas una metodología más subversiva, ¿no? No quiere decir que el otro no lo tenga, pero en este caso sentí como un giro. No sé si estoy equivocado. Bueno, no sé, yo no podría afirmar si estás equivocado o no. En todo caso, me parece interesante y yo comparto en que hay un giro, hay como ciertas diferencias entre los casos de la semana pasada y los de hoy, que por otra parte es normal. La mayoría de los casos que hemos visto siempre suponen un corte entre sí, ¿no? Es necesario, en términos didácticos, pues, hacer ese corte. Pero no, coincido, o sea, comparto la idea de que hay algo allí que podría ser ligeramente distinto, aunque ambos, ¿no? Ambos casos operan a través de las mismas lógicas o a través de de los mismos desafíos, ¿no? Creo que el asunto tiene que ver con dónde se pone el énfasis. En los casos de la semana pasada el énfasis era claramente político, ¿no? De hecho, por eso decíamos, el activismo artístico, de eso se trata, básicamente, no tanto utilizar los movimientos sociales dentro de una causa artística, sino todo lo contrario en el medio, ¿no? A través de las preocupaciones, las tensiones de los movimientos sociales y de crisis sociales, económicas, políticas, lo que sea, aprovechar las herramientas del arte. Aquí el énfasis creo que es interno, es dentro del mundo de lo que llamamos arte, institución artística, historia del arte, lo que sea, ¿no? Esa serie de guiños y de referencias a la propia historia del arte, a ciertas metodologías, ¿no? A ciertas reflexiones epistemológicas, también, ontológicas incluso. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, Gabriela, quizá depende, o sea, esa distinción que haces quizá depende de que a unos les interesan unas cosas más abiertamente políticas y a otros quizá no tanto, podría ser. Pero creo que ya escribió algo Angie. Comentaba sobre la importancia de ver el apropiacionismo como una forma de revisión del arte y a su vez de investigación de la misma. Cómo dejar la capa romántica de un lado para vivir y entender lo contemporáneo, o sea, el método que se apropia y cómo. Cómo conceptualizo esa apropiación y cómo redirijo el discurso para transformarlo en un arte político en algunos casos. Sí, bueno, creo que eso se conecta un poco, Angie, con lo que acaba de decir Gabriela. Quizá la diferencia, hay muchas diferencias entre todos los casos que hemos visto a lo largo del curso y todavía los que nos faltan por ver. Muchas cosas que hemos visto parecen tener sentido en la clase de hoy, ¿no? En esas operaciones de lo que llamamos lo contemporáneo. Quizá lo que une a esos casos tan diferentes es eso, precisamente, su carácter contemporáneo. E insisto, no en términos cronológicos, que esto fue algo que ya dijimos en esta primera clase, sino en términos más bien actitudinales, digamos, motivacionales. Esa contemporaneidad de la que habla Gamber, ¿no? Una contemporaneidad que es un estar aquí y ahora, con la mirada fija, sin embargo, en el pasado, reescribiendo ese pasado con miras a un futuro. Politizado o no, que es la última parte de tu comentario, creo que nos redirige a lo que acaba de decir Gabriel. Eso creo que depende. No creo que todo arte sea abiertamente político, pero bueno, supongo que dependerá de cada uno de los casos. El que vimos hoy sin duda lo es, pero creo que tiene que ver conmigo, que a mí me interesan esos casos. Podríamos estudiar otros casos de apropiación, ¿no? Y incluso de plagio, donde la intención no es tan abiertamente política. De hecho, Danto, la introducción bueno, en moderno, posmoderno y contemporáneo, Danto escribe, lo que pasa es que ya no recuerdo el nombre del artista, pero escribe sobre un caso, ¿no? Que se dedicaba a copiar grandes artistas, particularmente Picasso, me parece recordar. La intención parecía no ser tan politizada allí, Angie. Supongo que dependerá de cada caso. Pero bueno, no sé si contesté tu duda, si quieres puedes volver a escribir. Bueno, muy bien, pues no sé si alguien quiere agregar algo más. Humberto, que ha estado por ahí en la clase, no sé si compartirá o no las ideas, ya que es devoto lector de Kant. Quizá muchas cosas que hemos dicho hoy no van de la mano con lo que Kant pensaría o pensó en su momento. Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar, objetar, algo más, o si no lo dejamos. Bueno, ya que me aludiste, sí, yo creo que con el arte contemporáneo aquí está precisamente entrando en el meollo mismo del arte moderno, que es el problema de la originalidad y el genio, que lo planteó Kant, evidentemente, pero agarró el romanticismo y desarrolló hasta el final, que es un tema que estoy trabajando con ellos en mi materia. Y evidentemente aquí el arte contemporáneo pone en polémica el gran valor del arte moderno. Esto puedo decirlo por encimita, creo que es evidente y claro para todos, ¿no? Que eso está pasando ahora con el arte contemporáneo y en estos casos mucho más.
es lo original, es lo que define el arte. ¿Y qué es lo original? ¿En qué se sustenta el yo genial? ¿Cuál es el lugar del yo genial en la cultura? ¿Qué papel juega eso? Yo creo que por ahí que van los tiros, ¿no? Pero bueno, no quiero decir más porque pero quisiera hablar 500 horas sobre esto. Eso es lo que quería, Humberto, en realidad, era una provocación. Extrañaba escucharte hablar de Kant, pues quería volver a escucharlo. Gracias. Bueno, pues gracias a todos los demás y a Gabriela. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Si tienen alguna duda, por supuesto me escriben. Porfa, traten de leer el texto de la semana que viene. El tema es la memoria, el archivo en general en el arte contemporáneo. Es un textito corto de Ana María Guasch. Está muy didáctico, creo. Y ya, nos vemos en una semana. Muchas gracias, estuvo de verdad extraordinaria la clase, gracias de verdad. Chao, cuídense. Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Gracias. Nos puede seguir recomendando películas buenas. Ok, lo haré. Ya que lo piden, lo haré. Gracias. Bueno, Chao. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao, Humberto, qué gusto verte. Gracias, Hasta todo muy luego. bueno. Hasta el Chao, jueves. chao. Bye. Bye.